la investigación. Y luego pues también tengo otra faceta ahí creativa, que es que me gusta mucho representar la información de forma visual, porque es mi forma de aprender y creo que, bueno, todos aprendemos mucho de forma visual, es el sentido principal del aprendizaje, entonces creo que se hace mucho más fácil entender la investigación y todos los temas más teóricos si se hace de forma visual y un poco más sencillo. Entonces ese es otro campo que me encanta y que cada vez lo estoy intentando implementar más. Así que bueno, el año que viene empiezo un máster sobre medicina gráfica, así que espero seguir desarrollando esa parte. Sí, bueno, yo tuve, la forma de conocerte fue a través de tus infografías, fue que empecé a leer y empecé a compartirlo aquí en Perú, y tuvo una gran aceptación. Bueno, Mar, yo sé que estás también muy dedicado hacia la investigación. Me gustaría que me comentes acerca de tu experiencia como investigadora. Sé que perteneces a un grupo de trabajo. ¿Cómo te iniciaste? ¿Cuándo te iniciaste? Y cómo nosotros dentro de los jóvenes que están ahora en la universidad pueden iniciar la investigación, porque en una entrevista yo te escuché decir que tú te considerabas 50% fisioterapeuta y 50% investigadora. Cuéntame un poco acerca de eso, por favor. Pues esto es también una parte curiosa porque normalmente la investigación aquí en España se empieza en el doctorado. Cuando empiezas el doctorado se supone que es el principio del camino de investigador. Pero yo desde siempre sabía que quería, bueno, yo fui paciente de dolor crónico, entonces desde siempre sabía que quería investigar y desde que empecé la carrera, que fue por eso también, desde siempre lo supe y en primero de carrera empecé ya investigando. Lo que pasa que estuve 3 años en el departamento de anatomía de la Universidad de Málaga, que era parte de medicina, que fui la primera fisio porque no se consideraba, o sea, no se pensaba en que tuviera que haber un fisio en un departamento de anatomía. Y entonces en primero de carrera del grado yo empecé allí. Y me tiré 3 años pues estudiando mucha anatomía, mucha fisiología, disecando cadáveres, ayudando con las prácticas, con la impartición de las asignaturas y en un laboratorio, porque dentro del departamento hay un laboratorio propio. Entonces pues tenían cerebritos de rata y eso, y era todo más ciencia básica. Y claro, no era sobre dolor crónico, pero pude aprender mucho sobre investigación y tal, aunque de esos 3 años no publiqué absolutamente nada, porque no salió ningún trabajo para publicar y no, pero sí que me dio mucho bagaje a nivel de frustración de investigación, porque fueron 3 años completos sobre errores, a ver cómo solucionamos esto, encima en un laboratorio, que se supone que es todo más controlado, y aún así no salía nada. Entonces me picó el gusanillo y seguía gustándome la investigación. Entonces en tercero de carrera escuché a un miembro de mi grupo de investigación actual, que creo que está por ahí escuchándome, Javi Martínez, lo escuché dar una charla sobre dolor crónico y me encantó tanto que dije, es que esto es lo que yo quiero investigar, esto es lo que a mí me gusta investigar. Entonces, después de esos 3 años, empecé en el departamento de fisioterapia, que era el mío ya, el de mi facultad. Y en tercero de carrera seguí tercero, cuarto y sigo ahora. Llevo ya 3 o 4 años con ellos y ya formamos un equipo y seguimos investigando y ya así publicando sobre dolor crónico musculoesquelético, que es nuestro campo principal del oficio y en investigación, pues ese ha sido un poco, a lo largo del tiempo, pues me dieron alguna beca de investigación, algún contrato y tal, pero todavía no he empezado el doctorado. Entonces también un poco abrir la mente a la gente que no pensemos que solo se empieza a investigar en el doctorado, sino que hay formas de investigar aunque no sea esa. Que a lo mejor no todo el mundo quiere hacer un doctorado, no todo el mundo está dispuesto o no puede, pero hay muchas otras formas de investigar, no tiene por qué ser esa. Entonces, que pensemos un poco fuera de la caja y Y justamente en esto, ¿cuánto importa la investigación en la práctica clínica? ¿Cuánto nos nutre para poder hacer una atención de alto valor? a mí me nutre mucho. A mí me nutre mucho porque yo con los pacientes siempre estoy dándole vueltas a los casos y por qué puede ser esto, por qué puede ser los otros. Y sí es verdad que hay cosas que si no estás
en investigación no las vas a poder resolver porque a lo mejor no hay nadie en el mundo que se esté pensando eso, o a lo mejor no sabes llegar a lo que ha publicado esa persona o al trabajo de esa persona. Entonces, primero, la investigación te da muchísima fluidez a nivel de búsqueda de información, de contacto con otros investigadores, de saber que puedes tener una pregunta de investigación e intentar llevarla a cabo, y si no, seguramente encuentras algún equipo o alguien que la esté llevando en otro sitio. Entonces, yo pienso que si nos quedamos solo en clínica, es como que no terminamos de... O sea, tú puedes ser un fisio clínico exclusivamente y ser muy bueno, igual que ser un fisio investigador y ser buenísimo en lo tuyo. Genial, pero a mí me gusta complementar las dos partes, y es verdad que no se puede coger la investigación y llevar la clínica tal cual, ni se puede coger la clínica y llevar la investigación tal cual, pero sí que es más fácil buscar los caminos para implementar una en otra y la otra en una. También investigación sin clínica, pues al final la investigación se nutre de dudas clínicas. Entonces yo por eso intento, soy consciente de que no todos los compañeros lo pueden hacer, yo de momento estoy pudiendo con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo, pero lo ideal para mí es juntarlas y voy a intentar que sea siempre así, pero a ver. Claro, dentro de lo que se puede hacer, porque Eso también es. el camino es un poco difícil, ¿no? Pero lo bueno es que en fisioterapia ya viene habiendo muchos grupos de investigación que están trabajando durante muchos años, y creo que eso también nos está ayudando a concientizar y a utilizar más la investigación en el abordaje clínico, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y cómo podríamos definir el dolor y si hay alguna forma de clasificarla? Es algo bien, no sé, es un poco difícil, es un poco complejo al mismo tiempo, pero ¿podríamos llegar a esa definición, a esa clasificación? Uf. A mí esto me da mucho respeto porque el tema de las definiciones y tal, yo creo que al final es como una aproximación teórica, ¿no? Que intentamos definir las cosas, pero el dolor es muy complicado de definir, y bueno, la IAS ha sacado recientemente la última definición de dolor, que está bien como punto de partida desde mi visión, está bien como punto de partida, pero al final el dolor es como dicen algunos autores, todo lo que el paciente te diga que es el dolor, ¿no? O sea, es que al ser una experiencia subjetiva del paciente, es lo que él te diga, no es lo que tú creas ni lo que tú entiendas que es el dolor, sino lo que el paciente te esté diciendo. Entonces yo no sabría definir el dolor o decir si una definición es mejor que otra, o es muy difícil, y luego las clasificaciones pasa un poco igual. Es algo tan complejo, tan abstracto, que intentamos hacer parcelas, que intentamos clasificarlo, que intentamos, pero yo no sé, también la taxonomía y las clasificaciones van cambiando a lo largo del tiempo porque es algo fluido, es algo que no es estático, que va evolucionando. Entonces realmente para mí el dolor es todo lo que me diga el paciente que es, y a todo lo que me diga que le influye. Exactamente, porque además, ¿cómo nosotros desde la subjetividad del paciente podemos entender algo que es abstracto y le pertenece al individuo? Entonces, estoy de acuerdo contigo en que las definiciones a veces sirven básicamente para, no sé, con un método didáctico, una forma de tener una idea de en qué nos estamos entendiendo, pero a clasificarlo como tal suena un poco arriesgado, y no creo que podamos llegar a esto. Mm. Mar, ¿y el dolor crónico es solamente el dolor en el tiempo o hay algunas manifestaciones propias o adicionales a este dolor crónico? Ya empezando a hablar del dolor crónico, que es lo que nos toca ahora. Claro, ahí nos metemos un poco en todo el tema de definiciones que estamos hablando, ¿no? Por definición, el dolor crónico realmente depende de la definición, es aquel dolor que dura más de 3 o 6 meses. Realmente la definición es esa. Pero, claro, tildamos de dolor crónico cualquier proceso que dure más de 3 o 6 meses. Eso no significa que todo dolor crónico sea dolor complejo, ni que todo dolor crónico sea una sensibilización central,
Entonces, dentro de dolor crónico, tenemos que tener en cuenta que solo significa que es más de 3-6 meses. Tampoco significa que sea para siempre, ni tampoco significa lo que suelen creer los pacientes que es. Entonces, es un poco eso. Simplemente crónico se refiere al tiempo de duración del dolor. Pero luego, dentro de eso, tenemos que diferenciar, pues, si es un dolor nociceptivo persistente, que significa que hay una fuente nociceptiva o neuropática o tal. O sea, hay alguna alteración a nivel estructural que va periódicamente apareciendo y provocando dolor y dura más de 3 o 6 meses. Es así recurrente. Luego, un dolor complejo, que no tiene causa, digamos, estructural o la tuvo y ya eso se curó. O también dentro del dolor complejo podemos tener sensibilización central o podemos no tenerla. Entonces, y luego, dolor crónico es como que engloba un cuadro gigante de síndromes y de enfermedades, y luego dentro incluso del dolor crónico musculoesquelético, porque un cáncer, por ejemplo, es dolor crónico, pero yo como fisioterapeuta no es mi campo, Claro, no. yo me dedico al dolor crónico musculoesquelético. Eso es que es el que se da pues en hueso, en músculo, en articulaciones, tendones, todo lo que sea sistema musculoesquelético, ¿no? Pero dentro incluso de dolor crónico musculoesquelético hay un montón de nombres diagnósticos. Pues fibromialgia, SUDEC, dolor crónico lumbar, dolor crónico cervical, un montón de, de cuadros que se parecen mucho, pero que cada uno tiene sus características y que dentro del mismo cuadro cada paciente es diferente. Entonces, Por esta individualidad y subjetividad, ¿no? Hay una eso es. superposición también de nociceptores, puede haber una nocicepción muscular o un daño en el nervio, y generalmente estos pacientes o las personas tienen el dolor mixto, ¿no? ¿Tú crees que es eso? ¿Qué es lo que pasa cuando uno observa a estos pacientes? Mucho, claro, también pasa mucho que puede ser una sensibilización central con un dolor nociceptivo recurrente y que no sea un cuadro complejo, sino un dolor recurrente con una sensibilización central, o puede ser un dolor complejo que tenga parte de neuropático, o puede ser, es que yo creo que se pueden dar todas las posibilidades porque es algo tan, de hecho yo creo que es que se suelen dar solapados, porque me da la sensación de que es como que uno exclusivamente, hay veces que sí, tú puedes tener un dolor crónico lumbar complejo y punto, pero se suelen solapar y encontrar cosas, características de uno en el otro y viceversa. ¿Y hay alguna forma de diferenciarlo entre estos o simplemente es? Claro. ¿Cómo podríamos diferenciar? O sea, ¿hay algunas características clínicas en la cual un dolor persistente tiene una manifestación, un dolor crónico tiene una manifestación y sensibilización tiene una manifestación? Sí, claro, normalmente se diferencia por la presentación clínica. Por ejemplo, pues un dolor complejo podría ser todo paciente que te viene contando que el dolor le afecta ya a su vida diaria en todo, que le dificulta su funcionalidad y todo 24 horas. Y también hay una definición que me gusta mucho que dice que los pacientes con dolor crónico no solo piensan diferente en cuanto al dolor, sino que se comportan diferente en su vida debido al dolor. Tú puedes tener un dolor recurrente, un nociceptivo recurrente que cada X tiempo te da una lumbalgia, por ejemplo. Tú sabes que en ese momento, pues, tienes que tomar determinadas medidas en agudo y sabes que cada X meses, pues, te puede aparecer. Hay Pero un otra cosa es que tú afrontamiento, tengas, hay un afrontamiento positivo, ¿no? O sea, la persona continúa a pesar de tener ese dolor. eso es. Sin embargo, en un dolor crónico lumbar complejo, podríamos decir que ya la persona deja de hacer cosas, deja de llevar su vida normal, se cohíbe de cosas por el dolor, porque el dolor no se lo permite. Entonces, en ese momento ya el dolor, aparte, claro, eso es un círculo que se retroalimenta. Cuantas menos cosas haces, más dolor vas a tener, más miedo, más te va a limitar en tu vida. Entonces, un poco, ahí sería dolor complejo porque ya te está inutilizando.
digamos, ya te está afectando todos los ámbitos de tu vida, empieza a quitarte la parte social, empieza a afectarte psicológicamente. Y también dolor complejo suele ser cuando es un dolor de base de 3, 4 sobre 10 y tienes episodios durante el día de aumento de dolor. Entonces, si tú tienes un dolor continuo, 24 horas es muy raro durante más de 3 o 6 meses que sea un nociceptivo recurrente, porque no hay ninguna estructura que se tire 6 meses produciendo dolor 24 horas y con picos. Luego, sensibilización central, pues cuantas más áreas de dolor que nos siguen los territorios. Es verdad que incluso en el dolor neuropático ya sabemos que un dolor neuropático no tiene por qué seguir el territorio nervioso Toman. que debería, claro, pero ahí entra un poco el dolor mixto. ¿En qué punto es sensibilización central? ¿En qué punto es neuropático complejo? Ahí está un poco el tema. Y en esos puntos es donde es difícil diferenciarlo, pero sí es verdad que si hay sensibilización central, pues suele haber más áreas de dolor implicadas e incluso se puede pasar de un lado del cuerpo al otro sin correlación clínica y es un poco mediante razonamiento clínico ir descartando las cosas que podrían ser, las hipótesis que podrían causar ese tipo de dolor y al final normalmente pues los pacientes que a mí me llegan, si descarto todo lo demás se suele quedar eso en un dolor complejo, digamos, que son los que yo trato. Claro, es un poco difícil categorizar a los pacientes por la presentación clínica, ¿no? A veces necesitamos otros aspectos adicionales a valorar, no solo la forma como perjudica, sino qué aspectos adicionales pueden estar contribuyendo. Y otra pregunta que me gustaría, me encanta esta pregunta y te la quería hacer desde hace mucho tiempo, a decir verdad, es ¿cómo funciona el valor predictivo y de anticipación del cerebro en la experiencia dolorosa? ¿Y cuál es el papel de la conciencia justamente en hacer esta nocicepción inconsciente en consciente? Pues la conciencia influye un montón porque en el momento en el que los pacientes, bueno, primero es que el dolor no se puede controlar conscientemente. Tú, si te duele, tú no puedes decir conscientemente, no me puede doler y para de doler. No tenemos control sobre el dolor de forma consciente. La única forma parecida a la conciencia que tenemos de gestionar el dolor es la atención. Jugando mediante la atención, pues podemos desviarla De quitar el foco de de que atención. el cerebro, eso, de que el cerebro se centre en otra cosa y entonces es un poco que deja el dolor en un segundo plano. Pero realmente de forma consciente no podemos controlar el dolor, ni para bien ni para mal. O sea, no podemos provocarnos un dolor a posta, ni, yo pienso, ni aunque quisiéramos generarlo, ni tampoco quitarlo o disminuirlo. Entonces esto es muy importante también hablarlo con los pacientes porque una cosa es que mediante la educación ellos entiendan cómo el hablar de su dolor, el pensar en su dolor, el que le digan cosas sobre su dolor le afecta al dolor y otra cosa es que lo puedan controlar voluntariamente y conscientemente, que eso normalmente no se puede. Si no le dejamos esto claro, se culpan y se creen que son ellos los que están provocándose el dolor, los que están provocando que aumente el dolor. Realmente no, no tienen culpa, no es consciente, no lo podemos controlar. Entonces, es todo. Es un proceso inconsciente totalmente, pero sí que creo que tenemos herramientas conscientes y voluntarias que podemos usar para manejarlo, como por ejemplo en este caso la atención o el tema de los pensamientos, la rumiación, intentar no estar rumiando, esas son cosas que conscientemente podemos aprender a manejar y que van a repercutir en el dolor. Pero directamente sobre el dolor, conscientemente yo pienso que hoy en día todavía no podemos. Sí es verdad que parece que mediante tareas cognitivas también pero al final es jugar con la atención, un poco, mediante tareas cognitivas de, imagínate, haciendo un ejercicio mientras sumas, cosas así, se puede modificar también el dolor. Y eso es lo más cercano a la conciencia que puedo yo pensar, pero realmente al final si lo miras sigue jugando con la atención. Termina Entonces, siendo siempre la atención y no tanto la conciencia. Y el valor predictivo, este valor de asociación que tiene el cerebro ante la experiencia previa, ante el aprendizaje, ¿cómo es que influye en las personas con dolor crónico especialmente?
Claro, ahí está todo el tema de la memoria del dolor y la neurofirma y tal. Normalmente siempre los pacientes se les suele quedar algo grabado en relación a su dolor y suelen tener ciertos escalones que son muy difíciles de subir. Cada paciente es diferente, pero hay pacientes que, por ejemplo, para ellos el coche, el estar sentado en cualquier otro sitio no les supone nada a nivel de dolor, pero no pueden montarse en un coche porque la posición de sentado dentro del coche les supone un reto increíble y realmente es la misma posición que sentado en tu casa. O sea, no hay nada diferente, pero el contexto influye tantísimo que a lo mejor uno de los episodios fuertes que han tenido ha sido dentro del coche, con lo cual ya se crea esa asociación que tú cuentas de la memoria predictiva, entonces el cerebro ya directamente cuando piensa en el coche o cuando ve algo relacionado con el coche, porque el cerebro está todo el rato percibiendo el entorno, predice ya que va a haber una aferencia, un estímulo nociceptivo, o sea, nociceptivo, en este caso sería mecánico de la postura, y ya responde con dolor. Claro, ¿qué pasa? Que aunque no haya estímulo, ya manda el dolor. Entonces, incluso solo pensar en el coche, aunque no ha habido estímulo mecánico, ya te produce dolor. Y entonces un poco está intentando predecir en todo momento para salvarnos, porque al final nos intenta proteger. Lo que hay que demostrarle es que no nos está protegiendo de nada. Pero Exactamente. eso es lo difícil. Protegernos. Siempre nuestro cerebro, ante todas las circunstancias, nos protege y el dolor siempre va a terminar siendo una protección. Aún no haya ningún estímulo, de una alarma real, ¿no? Eso es. Genial, genial, Mar. Bueno, y otra pregunta es, ¿de qué manera influye la incertidumbre como desencadenante y perpetuante del dolor? Justo es el tema que veníamos a tomar a este día, ¿no? ¿Cómo crees que la incertidumbre eh, influye en la persistencia del dolor o en el desencadenante? No sé. ¿Se me escucha bien? ¿Se te cortó el audio? ¿Hola? A ver. ¿Hola, Mar? ¿Hola? Hola, ¿me escucháis? Te escucho un poco cortado. ¿Me oyes? ¿Hola? ¿Hola? No, voy a intentar volver a entrar. Ok, perfecto. Vamos a esperar un momento. Ha tenido problemas, parece, con el... Hola, Mar, ¿me escuchas? Mar, No sé. hola, Mar, ¿ahí me escuchas? Sí, te escucho, pero muy cortado. Eh, igual. Sí, ¿Ahora? ¿Me escuchas? Eh, no, a mí quizás, se me escucha bien, no, te escucho entrecortado. que no puedo salir siquiera. Sí, quizás puedas salir e ingresar. Sí, voy Bueno, vamos a esperar un momento. Si alguno tiene una pregunta, lo puede hacer en el chat. Sí, buena idea. Pues apaguen sus videos, por favor, a ver si así, eh,
Vamos a esperar un rato que se conecte más. Hola, ¿se me escucha? Yo no te escucho. He tenido que ponerlo desde Perdón. el móvil. Ahora se te escucha muy bien. ¿Tú me escuchas? Hola, Mar. Hola, Mar. ¿Bien? Sí, ahora sí. Hola. Vale, genial que lo he tenido que poner desde el móvil porque el ordenador no sé qué ha pasado. Pero bueno, ya estoy aquí otra vez. Sí, gracias. Sí, yo creo que es Nada, que va. un poco de señal que estamos perdiendo. Bueno, entonces nos quedábamos en Porque esto incertidumbre, ¿no? de la incertidumbre. ¿Cómo es que interviene en la persistencia? ¿O es como desencadenante o como perpetuante para el dolor? ¿Cómo es que tenemos que entender esto de la incertidumbre? Claro, la incertidumbre al final es la sensación esa de la que experimentan los pacientes y nosotros como profesionales, pero la que nos interesa ahora mismo sería la de los pacientes, de no saber qué hacer o de no tener control sobre una situación, de estar perdidos, ¿no? Al final eso desencadena miedo, desencadena estrés y eso activa ya todo el sistema, en el caso del dolor, pues ya activaría todo el sistema de amenaza, de percepción de amenaza y sería un contribuyente a la experiencia dolorosa. Entonces, para mí la incertidumbre empecé a interesarme por mí como profesional, pero Es, luego también me he dado cuenta que en los pacientes influye un montón. claro, y cómo nosotros, Y los que trabajamos con pacientes con dolor crónico, ¿cómo influye la incertidumbre en la toma de decisiones? mucho. Claro, ¿cómo influye? Influye todo el rato, porque realmente con un paciente con dolor crónico, una de las cosas es que es muy difícil predecir, bueno, realmente con cualquier paciente, pero en dolor crónico es muy difícil predecir cómo va a venir ese paciente o cómo va a evolucionar, porque al final el tratamiento va a ser a base de baches, de recaídas, de subidas. De Es ensayo y muy error. difícil. Claro, y son recuperaciones muy cambiantes de a lo mejor tú prepararte algo, yo los veo una vez a la semana, por ejemplo, prepararte algo para el día que lo veas la semana que viene, imagínate un ejemplo. Te viene un paciente con dolor crónico lumbar que se le irradia hacia la pierna por una sensibilización central, descartas que sea neuropático o en principio no parece ser neuropático o tener componente neuropático
y lo trabajas para la semana siguiente, preparar algo para el tema de la pierna. Pero en esa misma sesión resulta que haces algo que durante esa semana el paciente consigue que el dolor de la pierna se vaya. Y ahora tú has preparado para la siguiente sesión algo para la pierna y llega el paciente y no tiene nada, no le preocupa ya la pierna porque ya no le duele. Y tú te quedas con la cara de, ¿y Claro, ahora qué hago? ¿ahora qué hago? Bueno, Claro, es parte de lo que nos toca convivir, ¿no? O sea, tenemos que aceptar que trabajamos bajo un cierto grado de incertidumbre y que, bueno, eso es. aquí no hay cosas blancas o negras, sino estamos más en grises, ¿no? Esto del dolor es bastante complejo. Quisiéramos entender y saber más, pero todavía no es posible y te tenemos que aceptar como tal. Todavía tenemos mucho camino por aprender, mucho camino por desarrollar. Genial, genial. Ahora, cuando evaluamos a un paciente, ¿en qué deberíamos centrarnos? ¿En el dolor o la discapacidad asociada a ella? ¿Qué es lo más importante cuando nosotros evaluamos a un paciente? Yo pienso que al evaluarlo son iguales de importantes esas dos variables y otras muchas. Pero a la hora del tratamiento sí que creo que deberíamos centrarnos más en la capacidad, más en la discapacidad obviamente de dónde partimos y en la capacidad para que ese paciente vaya ganando capacidades y vaya aumentando las cosas que puede hacer, las cosas que ahora mismo no puede, pero que poco a poco iremos consiguiendo. Entonces, en el tratamiento sí que creo que centrarnos exclusivamente en el dolor nos dificulta, primero por todo lo que hemos hablado de la atención, donde pones la atención, pones el foco y al final es una profecía autocumplida, ¿no? Y entonces creo que deberíamos poner la atención en el tratamiento, en la capacidad y en todas las cosas que el paciente va haciendo poco a poco. Pero sí es verdad que a los pacientes les preocupa mucho el dolor, con lo cual yo pienso que es importante explicarles que nos centramos en la capacidad no solo para no centrarnos en el dolor y provocar simplemente con eso contribución al aumento de síntomas y a la perpetuación, sino también porque normalmente el aumento de capacidad se da antes que la disminución del dolor. O sea, no conseguimos cosas cuanto menos nos duele hacer eso, sino que nos va disminuyendo el dolor al hacer eso porque vamos consiguiendo hacer un poquito más. Claro, la Es muy importancia, raro que eh, primero, perdón, perdona, lo que te corto. La importancia de decirle que el movimiento justamente va a disminuir su dolor y que va a mejorar esa capacidad. el movimiento y la exposición Exacto. a la situación que está enganchada a la percepción de amenaza. Claro, por eso la exposición gradual, por eso poco a poco, cuando el cerebro, hay que demostrarle al final al cerebro que eso que considera peligroso no lo es o no lo es tanto. Entonces, pues, hola, pues hay que ir, hay que ir poco a poco demostrándole al paciente y que eso, que el coche que estábamos hablando antes, ¿no? Que la situación del coche, que el coche en sí no es más peligroso la posición ni nada que estar sentado en el sofá. ¿Por qué te dura en el coche y no te dura en el sofá? Simplemente por percepción de amenaza, por contexto. En el momento en el que el paciente se da cuenta que puede ser capaz de hacer eso poco a poco, obviamente esto es progresivo, se va desensibilizando a esa situación y va consiguiendo hacerlo. Y como consecuencia el dolor va a disminuir en esas situaciones. Entonces en el tratamiento yo me centro en la función, pero sí es verdad que siempre también mirando por el dolor a largo plazo, porque es lo que al paciente más le preocupa. O sea, no puede hacer cosas por el dolor. Entonces, también creo que obviar el dolor directamente y decirle, no, no, tú olvídate del dolor, no se puede. Claro, porque es quizás el motivo de consulta. A veces vienen por el dolor y también por las cosas que no pueden hacer, pero a veces pueden hacer las cosas, pero les importa el dolor, les importa más el dolor. Entonces, identificar al paciente de acuerdo a sus necesidades, cuál es lo que le importa más al usuario, es donde importaría, ¿verdad? Genial. Y Mar, y las pruebas psicométricas pueden medir todas estas áreas del dolor. Podemos utilizar las encuestas de resultados,
y esta nos puede dar una información suficiente, válida para poder entender el dolor. ¿Tú utilizas, en primer lugar, utilizas encuesta de resultados? Vale, al final, para mí los cuestionarios son la forma de acercarme lo máximo posible a, al constructo. Digamos, nos imaginamos que estamos evaluando miedo al movimiento, con el cuestionario nos acercamos a lo que el paciente percibe o lo que el paciente piensa o siente cuando tiene miedo al movimiento, pero realmente yo creo que no estamos evaluando el miedo al movimiento en sí como creencia. Es que no sé, esto es ya un poco más teórico, pero realmente es la forma más fiable que tenemos hoy en día de acercarnos a esas creencias, a esas emociones, ¿no? Y yo en clínica sí lo uso, pero es verdad que en investigación, por supuestísimo. Y en clínica depende. No estoy siempre pasando cuestionarios porque tampoco es cuestión de echar todo ese tiempo, invertir todo ese tiempo en cuestionarios si luego a lo mejor no es tan importante, pero sí que cuando veo que un paciente en la entrevista y cuando hablo con él tiene una creencia muy marcada, una emoción muy marcada, sí que lo paso sobre todo para ver los cambios en el tratamiento y también para derivar. Normalmente cuando derivo, eh, depende del constructo que yo vea. Cuando derivo suele ser sobre todo por ansiedad o por depresión, cuando derivo a psicólogo. Porque luego es verdad que los otros constructos de miedo al movimiento, catastrofismo y tal, suelen estar muy asociados al dolor y a la limitación en la actividad, y en el momento en el que se va mejorando, también van disminuyendo, que también depende de la persona, porque esos constructos también forman parte de la persona. Entonces, si tú eres catastrofista de base, seguramente el dolor pues te va a aumentar ese catastrofismo y ese catastrofismo va a ser más centrado sobre el dolor. Pero tampoco creo que como fisioterapeutas podamos incidir ahí muchísimo, simplemente con los tratamientos que ya sabemos, de educación, exposición gradual, terapia funcional, ahora aparece la CFT, parece que ahí está. Pero bueno, esta es la eterna discusión entre psicólogos y fisios, que al final yo creo que se resuelve trabajando en equipo. Yo en el momento en el que veo que hay algo del paciente que yo no puedo manejar, porque al final un miedo al movimiento lo del coche, por ejemplo, el miedo al coche sí lo puedo manejar porque exposición es leve, digamos, pero en cuanto yo detecto que no es leve o que hay algo que se me escapa, yo directamente acudo a psicólogo. Prefiero trabajar en equipo antes que atreverme yo a esas cosas, sobre todo si hay fobias detrás, o si hay temas de ansiedad o de depresión. O la, Normalmente sí tengo muchos pacientes con depresión, pero ya están medicados y ya tienen revisiones con el psiquiatra cada X tiempo, con lo cual es como que voy, ¿qué te ha dicho el psiquiatra? Y es como que vamos paralelamente. y la historia de la persona, o sea, el ambiente hostil donde se desarrolló operaciones previas, ¿esto tiene una influencia en esto de los cambios a nivel emocional? ¿Influyen de alguna forma? ¿Cómo ves tú eso? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, o sea, cuanta más traumática haya sido la historia para el paciente, que no significa que para ti, o sea, a ti como profesional seguramente tú hayas visto cosas incluso peores y a ti la historia que te está contando el paciente a lo mejor no te parece tan mala, pero para esa persona a lo mejor es la peor experiencia de su vida o es lo peor. Entonces realmente como estamos hablando de que el dolor es lo que diga el paciente y el sufrimiento es lo que experimenta el paciente, todos los pacientes con dolor complejo pasan un proceso muy duro de muchos profesionales, de no tener respuesta, de muchas pruebas, de mucha información contradictoria. Hay gente que dice que no tiene nada, hay gente que dice que entonces si no tiene nada en la estructura tiene que se lo está inventando o es psicológico. Entonces pasan como un proceso muy turbulento Sí. y claro que eso les marca mucho a nivel de dolor y de perpetuación de todo, porque están como que no saben qué creerse, no saben a qué atenerse, no saben cuál puede ser el mejor tratamiento, suelen probar muchos tratamientos, no les sirven. Entonces es un poco
no saben, ahí está la incertidumbre. Aparte de la incertidumbre que tenemos todos en nuestro día a día, ellos tienen mucha más porque es como, es que no sé qué hacer, no sé qué tengo, o si sé qué tengo, pero ¿por qué me sigue doliendo? Si sé lo que tengo, ¿por qué no, los tratamientos no funcionan? ¿Sabes? Como que todos son interrogantes, todo es incertidumbre. Entonces, por supuesto que la historia previa les afecta un montón, Y a sobre veces, todo porque piensan, perdona, dime. sí, no, sigue, sigue, por favor. Continúa. No, que iba a decir que también, sobre todo porque ellos piensan que estudiando el pasado prevén el futuro. O sea, si ellos empezaron con un tratamiento y han tenido 3 recaídas, piensan que en cuanto nosotros hagamos algo van a volver a tener las recaídas igual de fuertes y tal. Entonces es como que, joder, es que esto ya lo hice o hice algo parecido y recaí. Con lo cual, a mí me pasa mucho que cuando me los derivan, no, vas a ir a esta fisio, no sé qué, y es como escuchar fisio y decir, no, no quiero porque piensan que a lo mejor les van a hacer técnicas invasivas, que ya lo han probado y no ha funcionado. Entonces, es un poco, creen, y es normal que lo vean así, que según lo que les ha pasado, les va a volver a pasar o que van a tener una experiencia parecida. Entonces, también parte de la recuperación es explicarles por dónde vamos a ir pasando, ¿no? Ir reduciendo esa incertidumbre, que la parte que se puede resolver, realmente hay mucha parte que no podemos resolver y que tenemos que aprender a gestionar, pero sí que hay mucha parte de reducción de riesgos. Entonces, pues todo lo que podamos en ese sentido, yo intento reducir todo lo que pueda, teniendo en cuenta que la incertidumbre no podemos reducirla y que habrá que saber gestionarla. Exactamente. Y ahí viene un poco lo que es la habilidad de comunicación y de escucha del clínico, ¿no? Porque a veces el clínico escucha a una persona y le dice que me duele y testando y no encuentro la estructura, y dice, pero no le duele porque no encuentro nada. Entonces, ignoramos lo que esta persona está contando y eso le crea justamente todo este desencadenamiento, ¿no? Eso Genial. es. Y ahora, ¿cómo crees que deberíamos abordar a un paciente con dolor crónico y qué habilidades los clínicos deberíamos desarrollar? ¿Qué crees tú que es importante para gestionar? Hablabas un poco de las técnicas o las formas invasivas y bueno, nos estamos dando cuenta de que eso probablemente no es importante en los pacientes con dolor crónico. ¿Qué crees tú que, cómo deberíamos gestionar a estos pacientes? Bueno, yo creo que yo no soy nadie para decir eso porque yo soy la primera que está todavía buscando, experimentando y viendo a ver qué es lo que más funciona en cada caso y todo. Yo sí puedo hablar de lo que yo hago y de todo lo que intento aprender sobre eso e ir aplicándolo. Sí es verdad que parece que todas las técnicas invasivas empeoran y suele ser en la historia clínica suele ser un tema recurrente que todos los pacientes te comentan, pero claro, tiene mucho sentido porque al final están metiendo un estímulo mecánico o térmico o químico, depende de la técnica que uses, que al final en un sistema sensibilizado va a provocar un aumento de síntomas, igual que el que provocaría otro estímulo de coger peso o cosas así, ¿sabes? Que no es solo por la técnica, sino que es que cualquier estímulo que le metas a una intensidad que ellos no toleren, porque son pacientes que suelen tener todo muy controlado, les va a aumentar el dolor. Con lo cual es como que le cogen mucho miedo a todas las técnicas, a todos los aparatos. Al principio lo intentan porque es como que lo van probando todo, porque no les dan una solución de decir, creo que si vamos por aquí vamos a ir bien, o es lo que deberíamos ir haciendo según la evidencia actual, según realmente según hoy, no sé, dentro de un año, según lo que se sabe hoy en día, es que tanto la educación como las terapias activas de empoderamiento del paciente, de obviamente de exposición gradual, de ejercicio, todo esto es digamos el camino por el que tenemos que tirar. Es verdad que todavía no sabemos la dosis correcta, no sabemos las formas, yo creo que todavía estamos lejos de determinar exactamente qué tipo de ejercicio, por qué funciona el ejercicio, o por qué a veces de fuerza, a veces aeróbico, o por qué
da igual, o por qué la educación, o qué tipo de educación, ¿sabes? Hay muchísimas variables que todavía nos quedan por determinar y que estamos ahí en investigación, mucha gente en todo el mundo intentando dar con la dosis y con el cómo, pero sí que parece que todo lo que significa afrontamiento activo por parte del paciente y exposición gradual y incremento de la actividad va a repercutir positivamente. Y lo que implique más afrontamiento pasivo no va a solucionar mucho. Eso es lo que parece que sí está consensuado, digamos, a nivel de investigación, y es verdad que en clínica es lo que suele funcionar. Tú hablaste acerca del ejercicio. ¿El ejercicio le va bien a todos? ¿Es nuestra bala mágica para todos? ¿Deberíamos prescribir ejercicios ya y ya apenas venga una persona con dolor crónico? ¿Qué opinas sobre eso? Yo opino que no. El ejercicio es verdad, o sea, cualquier persona quitando el dolor crónico, el ejercicio mejora, pero es que en el dolor crónico hay un tema que suelen tener muchos pacientes, que es la modulación descendente, que los sistemas endógenos opioides, por ejemplo, no funcionan. Suelen estar o inhibidos o directamente no funcionan. Entonces el ejercicio, aparte de que les pueda mejorar a nivel físico, para ellos es un sufrimiento. Es otro sufrimiento añadido a todo el que tienen ya, porque no sienten esa sensación de Claro, calma, de cuando uno se siente bien después de hacer ejercicio, ¿no? Es como la recompensa psicológica del ejercicio, es eso, y ellos eso no lo tienen. Normalmente hay muchos que sí, pero también hay muchos que no. Con lo cual, el ejercicio, por mucho que lo hagan, aunque les mejore la capacidad cardiopulmonar, la fuerza, a nivel físico, realmente a nivel de dolor no ven resultados. Entonces es verdad que no a todos los pacientes el ejercicio exclusivamente les viene bien. Al contrario, hay pacientes que incluso le cogen más miedo al ejercicio porque le han dicho que el ejercicio es bueno y ellos ponen todo en sus ganas y se ponen a hacerlo y ven que no les mejora. Yo tengo pacientes que han estado 10 años con dolor y desde el segundo año de dolor se han puesto a hacer pilates, por ejemplo, que el pilates es verdad que es un tipo de ejercicio, pues que con otros pacientes va súper bien, pero llevan 8 años haciendo pilates y no han visto ningún cambio en su dolor. Y yo en clínica lo que les suelo explicar es que el ejercicio es una de las patas del tratamiento. Sin el ejercicio es verdad que nos quedamos cojos, pero es que hay otras patas que dependiendo del caso, si no las cogemos también nos quedamos cojos. así, Entonces, ese es el problema, que bueno, no es problema, porque al final para eso estamos los profesionales, ¿no? Si esto fuera una receta mágica, pues sería un ordenador, tú le pones los parámetros y te dice lo que tienes que suena muy hacer. bien. El profesional, digamos, mi rol es identificar, según la historia clínica del paciente, qué falta en ese tratamiento, qué pata falta o qué pata le puede dar más resultados o cuántas o cómo intercalarlas. ¿Sabes? Hay pacientes que se tiene que empezar por educación, hay otros que ya vienen educados sobre el dolor y hay que empezar directamente por el ejercicio, pero sí es verdad que yo me he dado cuenta, y no sé si hay investigación sobre eso, la verdad, no me he puesto a buscarla, que si no hacemos la reorganización cortical a través de técnicas de discriminación de dos puntos, de reorganización sensorial, el ejercicio no termina de generar cambios. O sea, eh, yo las tres patas, digamos, de los tratamientos suelen ser, depende del caso, por supuesto, pero suelen ser educación en dolor, que también es adaptada al caso, porque este es el problema y lo bueno también, Claro, porque la reorganización sensorial, perdón, no, es que la educación va a depender de cuál es el nivel cultural de la persona, ¿no? Porque cómo le damos un... también. Sigue, por Claro, favor. y de lo que le preocupa a esa persona. Si te viene una persona con un dolor crónico de cuello, el lumbar le importa poco. A ti da igual lo que hables de lumbar, o da igual lo que hables de fibromialgia, o da igual lo que hables de otras cosas, que a él lo que le preocupa es el cuello. Entonces, todo lo tienes que enfocar a su caso, con ejemplos para él, con metáforas para él, ¿sabes? Y luego en la parte de reorganización cortical, pues de toda la parte de imaginería motora, de observación, bueno, imaginería motora
y parte sensorial, que normalmente pues hay una alteración a nivel de en el homúnculo, ¿no? De reorganización cortical y todo eso hay que recuperarlo. Porque al final, si yo me encuentro paciente, la paciente esta que lleva 8 años haciendo pilates, ¿cómo estará haciendo esa mujer pilates si luego tú le testas discriminación a 2 puntos, por ejemplo, y no te sabe diferenciar cuando tienes el dedo puesto en la parte derecha de la espalda o cuando lo tienes en la izquierda? O sea, ¿qué activación muscular tiene que tener o qué conciencia corporal si luego eso no es capaz de discriminarlo, ¿sabes? Entonces el ejercicio no le sacamos el máximo partido, el pilates no le está funcionando porque es que es como que nos estamos saltando ahí un eslabón de como yo lo veo. Sí, yo concuerdo Y contigo. eso pienso que, perdón, Sí, es que yo concuerdo contigo, porque a veces pensamos que de entrada el ejercicio y ya está, y no siempre es así. La reorganización cortical de las personas, hay que evaluarlo, hay que ver cómo están discriminando todas estas cosas. mm, y hay veces que se consiguen cambios muy rápidos en discriminación de lateralidad, incluso yo me suelo encontrar que se recupera bastante rápido, pero es verdad que creo que por muy rápido que se recupere, si nos saltamos ese paso, nos lo hemos saltado, ¿sabes? Es como que nos falta ahí un eslabón, que no es simplemente que te puedas saltar cosas, sino que es que a lo mejor si te las saltas no termina de ir bien el tratamiento. Exacto. Y a veces siempre queremos la incertidumbre y la ansiedad que tiene el clínico de recuperar al paciente lo más pronto posible, ¿no? Y demostrarse que es un buen clínico. Y cuando deberíamos esperar que las personas van a recuperarse cuando se recuperen, y hay algunas que se recuperan y otras que no se van a recuperar. Y eso es parte de trabajar con personas con dolor crónico. Sí, Genial. porque también hay que aceptar que por mucho que nosotros pongamos de nuestra parte, va a haber pacientes a los que no podamos ayudar. Así Y es. eso fue una decepción que yo me llevé cuando empecé, de que yo quería intentar ayudar a todo el mundo y lo sigo intentando, pero es verdad que hay pacientes que por mucho que yo haga, Sí, no no sé, puedo, no voy quizás a no poder. sea Y su. tampoco es culpa del paciente, ¿eh? O sea, cada uno tiene su circunstancia y su vida y tú no puedes modificarle la vida al paciente. Exactamente. Es un poco complejo. Por eso es tan interesante el dolor crónico, ¿no? Mar, aunque ya habías hablado hace un momento, bueno, quiero hacerte la pregunta otra vez. ¿Qué indicadores tomas en cuenta para derivar al paciente con dolor crónico cuyo conductor principal es lo emocional? ¿Cuál debería ser el límite para continuar con el tratamiento? ¿Hasta dónde podemos ir nosotros? Habías hablado hace un momento de la depresión y la ansiedad. ¿Qué crees tú sobre esto? Vale, yo normalmente si detecto que el paciente viene con alguno de esos 2 cuadros y no está diagnosticado, o sea, viene con alguno de esos 2 cuadros, me refiero que yo detecto que tiene un cuadro de depresión, o que podría, porque yo no soy psicóloga, no sé diagnosticarlo, pero sí que podría tener rasgos depresivos o rasgos ansiosos, directamente derivo. Si ya me viene con, y derivo y que luego vuelvan, si ya me vienen con el diagnóstico hecho, que suele ser lo normal, sobre todo en la depresión, es una de las comorbilidades más comunes en el dolor crónico, con lo cual casi todos los pacientes que llevan ya años de dolor suelen tener depresión como una de las comorbilidades y suelen estar tratados por el psiquiatra farmacológicamente también. O sea, suelen tomar antidepresivos. Entonces eso ahí digamos que es más fácil porque ya tienes un profesional de referencia que se supone que es experto en ese campo y le está tratando esa parte. Obviamente esa parte va a influir en el dolor. Entonces, lo principal es comunicárselo al paciente, hablar con él que esa parte puede influirle sobre el dolor, pero que tampoco nosotros ahí no podemos hacer nada. Eso no es competencia nuestra como fisioterapeuta. Otra cosa es lo que estábamos hablando antes. Y yo creo que lo más importante es saber detectarlos y yo lo intento hacer siempre en la primera entrevista. En la primera entrevista hago una batería de preguntas a nivel más psicológico, digamos, y si detecto que en alguna de ellas incluso podemos pasar cuestionarios muy cortitos de depresión, por ejemplo, hay un cuestionario de depresión de 2 preguntas, el PHQ de 2.
el normal es más largo, pero sí que el de 2 ya te orienta a ver cómo está ese paciente. Entonces, si ya pasando el de 2 da rasgos de depresión, ya habría que pasarle el cuestionario largo y si sigue dando la puntuación más cercana a la depresión, derivar. Entonces, lo más importante, yo pienso que siempre en la primera entrevista saber detectar esos factores y en caso de que sea necesario, si no estamos seguros, pasamos un cuestionario porque hay cuestionarios para todos los constructos psicológicos, entonces habría que ver el que está adaptado a nuestro idioma o uno que no esté adaptado pero que nos interese más porque a lo mejor el adaptado tiene 30 preguntas y el inglés tiene 10, pero en clínica realmente que esté adaptado o no importa, pero no tantísimo como en investigación. Entonces eso ya sería un poco un criterio de preferencia o de elección hacia uno u otro, pero sí hay cuestionarios por si no nos sentimos, por si no lo tenemos claro, pues pasamos un cuestionario en ese constructo y ya en función del resultado derivaríamos o lo llevaríamos nosotros si ya es leve y está asociado tanto al dolor. Claro. Luego también otra cosa que me ha pasado, perdona, dime, No, sigue, sigue, por favor. Sigue. cualquier cosa me para. No, está bien. Cosa que me ha pasado, que me pasó esta semana, es que en la primera sesión me vino una chica con el padre. La chica era menor, con lo cual el padre. Y me contaron su proceso de dolor entre los dos. En ese momento yo no me di cuenta de un rasgo bueno, un rasgo, no sé si es rasgo, como un trastorno de ansiedad que ella tenía, porque no me lo verbalizó en la primera entrevista. ¿Qué pasa? Que en la segunda sesión ya sí me di cuenta de que todo su problema no era por el dolor, era por todos los factores asociados de ansiedad al momento en el que se produjo el primer episodio de dolor. O sea, en la segunda sesión ella no me hablaba del dolor, me hablaba de todas las cosas que sí, bueno, tienen relación con el dolor porque pasaron ese día del primer episodio de dolor, pero yo no eran competencia mía, porque son fobias que se le han creado que yo no puedo tratarle. Entonces, es verdad que en la primera sesión no me di cuenta porque ella no me lo comunicó, no pude, es verdad que el padre habló, entonces es como que no pude identificarlo ni pasarle el cuestionario siquiera porque no me di cuenta de eso, incluso haciéndole preguntas. Entonces, en la segunda ya, cuando me di cuenta que todo su trastorno de ansiedad era relacionado a todo menos al dolor, derivé directamente. Y en esos casos sí que es muy importante que aunque no lo detectemos en la primera entrevista, que estemos todo el rato con la bombillita encendida y con la luz preparada para decir, esto que me ha dicho el paciente hoy no me lo dijo el otro día. Esto puede modificar. Claro, entonces eso en los pacientes con dolor crónico es continua incertidumbre, continuos cambios y saber ir adaptándose a cada cosa. Al final la valoró el psicólogo, vio que había un trastorno de ansiedad ahí potente, pero que también sin mi trabajo pues no se terminaría de recuperar del todo. Entonces pues vamos a hacer un tratamiento conjunto y multidisciplinar. ¿Qué es lo que correspondería, ¿no? Bueno, Mar, tenemos todavía un momento, ¿verdad? Sí. Bueno, acá hay unas Sí, preguntas sí, sí. de Dale. Joseph que, bueno, dice, hola Mar, saludos cordiales. Tengo una interrogante. Otro ¿Sería para ti. correcto transmitirle al paciente esa percepción de incertidumbre? Y si es así, ¿cómo le comunicas? Porque siento tarde o temprano se va a dar cuenta y quizás no haberle contado es un inicio que marcaría un precedente de la alianza terapéutica. Exacto. Aquí hay dos partes. Por una parte, yo creo que está nuestro miedo a que el paciente se piense por comunicarle que no sabemos cómo va a evolucionar o no lo controlamos todo sobre su evolución o tal, que piense que no sabemos o que no tenemos control de la situación, que en realidad mm, Es tiene parte, parte de razón, ¿no? Porque en la realidad pero también pienso que el ser sincero con el paciente y el mostrarle la realidad tal y como es, dentro de ahora veremos qué, crea la relación de alianza. O sea, una relación de alianza basada en una
en un disfraz que me pongo de que yo lo sé todo, de que estoy súper seguro de cómo va a ir todo y tal, realmente es falso desde mi punto de vista. Tú puedes crear una relación de alianza así y a lo mejor incluso consigues crearla, pero al final es como dice, en algún punto el paciente se va a dar cuenta de que tú no lo tienes todo controlado, que no lo sabes todo y entonces eso automáticamente puede romper la relación de alianza. Sin embargo, si desde el primer momento tú le dices al paciente todo lo que sabes que puede pasar y todo lo que más o menos, hay variables que sí vamos a saber y hay variables que no. Y explicárselo así, simplemente. O sea, yo siempre soy súper sincera con mis pacientes, súper honesta. Mira, yo no sé cómo vamos a ir. Ayer precisamente lo estaba hablando con una de mis pacientes. Ella tuvo la semana pasada una recaída muy fuerte y tiene mucho miedo de volver a recaer, aunque ahora se encuentra súper bien. Claro, yo le decía, yo no te puedo prometer que no vayas a recaer, porque es que no lo sé. O sea, no tengo ni idea si vas a volver a recaer, si vas a tener 1, 2, 3 o 10 recaídas más. No tengo ni idea. Lo que sí te puedo decir es que tengas las que tengas, a lo mejor hay, a lo mejor no hay. Pero haya las que haya, yo voy a estar aquí y va a ser parte del tratamiento y ya sabes que una recaída no implica que volvamos de cero, ni que vayas a empeorar, sino que después de cada recaída estás mejor que antes de la recaída. Con lo cual es un poco ser sincero, mostrarle sinceridad y además, a nivel de investigación, la investigación que hay sobre incertidumbre muestra que eso aumenta la relación de confianza con el paciente, al contrario de lo que nosotros solemos percibir de es que va a dudar de mí, va... Entonces, a nivel de investigación incluso, también se ha visto que el demostrar esa incertidumbre, o sea, el mostrarla, el aceptarla, pero el aprender a gestionarla es lo que crea la relación de confianza con el paciente y lo que hace que el paciente pueda confiar en ti. Porque imagínate que yo a esa paciente, por intentar mostrarme segura y tal, le digo, no, no te preocupes que no vas a volver a tener una recaída. Y ahora la semana que viene tiene otra. Claro, se Ya me pierde. he cargado la relación, me he cargado todo. Sí. Bueno, siempre la honestidad ante todo, ¿no? Un poco por ética y nuestros pacientes lo Claro. quieren así. Es parte de lo que debemos hacer. Hay otra pregunta, Iván. Dice, ¿qué metáfora utilizas para explicar a los pacientes con dolor crónico? ¿Sueles utilizar alguna metáfora? ¿Sueles, Muchas, pero depende del caso. Depende de qué les quiera explicar. Exacto. Mm, Es muy, es muy, que, claro, porque va a depender de cuál es la necesidad del usuario y qué es lo que que han entablado para qué recuperar. ¿Cuál es el objetivo de claro, recuperación? ahí hay una noticia buena y es que hay estudios también que dicen que da igual la metáfora que uses, que no hay una metáfora mejor que otra, siempre que la metáfora esté bien construida, digamos, y sea significativa para el paciente. Con lo cual, yo creo que no nos tendríamos que centrar tanto en cuál es la mejor metáfora, sino en explorar al paciente tanto que sepas más o menos qué metáfora puede ir con esa persona. O Exactamente. sea, que sabes que va a haber muchas metáforas que van a funcionar y es un poco ir adaptándote al caso, igual que en el resto del tratamiento realmente. Pero que no nos preocupemos por una metáfora que sea la mejor, que se ha visto que no hay una mejor que otra, pero siempre que la metáfora sea significativa. Exacto. Va por ahí. Hay otra pregunta de Alcilén. Mar, siempre es enriquecedor escucharla. ¿Cuáles son tus Ay, experiencias? muchas gracias. ¿Cuáles son tus experiencias con las técnicas contemplativas en el manejo del dolor en pacientes con dolor persistente? Técnicas contemplativas, no sé. Técnicas contemplativas puede referirse a la observación de acciones, No sé. a la Mindful, imaginería mindful, motora. mindful. Ah, mindfulness. Pues la verdad que el mindfulness no lo suelo usar. Yo no lo no hasta hoy. A lo mejor mañana te digo otra cosa, pero hasta hoy la verdad que no lo he usado como tal. O sea, no me he puesto a hacerlo como tal. Pues sí, es verdad que siempre intento que los pacientes se centren en el ahora y que al final jugar un poco con la atención. No te puedo decir porque no tengo experiencia en el uso de las técnicas,
Sí es verdad que hay pacientes que la usan porque ya la traen en su repertorio de vida, ¿no? Y de forma de gestionarse a ellos mismos como personas, y sí que les suele venir bien. Pues también hay pacientes que suelen meditar y les suele venir bien, y son recursos que usamos y que yo incluyo en el tratamiento por su parte, no que lo hagan conmigo, sino que lo sigan haciendo ellos, y que suelen funcionarles, pero no sé cómo lo implementaría en el tratamiento ni sé cómo funcionaría. No tengo experiencia en eso. Lo siento. Ah, gracias. Eh, bueno, para ir terminando, ¿cómo ves la fisioterapia de aquí a unos años con respecto al tratamiento del dolor? Hemos llegado a esa revolución del dolor que decía Melza, Patrick Wall, Gifford, Mosley, Butler. Hemos llegado a esa revolución del dolor. ¿Cómo ves de aquí? Yo creo que estamos en ello. Yo creo que cada vez somos más profesionales concienciándonos sobre, en este caso, en mi caso, que es mi trocito de realidad, ¿no? Sobre el dolor crónico, sobre lo importante que es para estos pacientes que haya alguien que se preocupe por ellos, que haya alguien que intente que mejoren, que haya alguien que les coja y les diga, vamos a intentar por aquí, porque muchas veces se sienten como muy perdidos, como que nadie les hace caso, lo que tú has dicho antes, que les invalidan tanto profesionalmente como a nivel de familia incluso y de amigos, por falta de entendimiento, pienso yo, por falta de conocimiento y por falta de lógica, ¿no? De lo que hemos hablado, de si no tienen nada estructural y yo no sé que puede existir otra cosa, pues te digo que es psicológico, pero no porque yo sea mal profesional, sino a lo mejor porque no tengo ese conocimiento y no llego a ese razonamiento. ¿Cómo vas a llegar, no? Entonces yo creo que estamos en el camino, pero de ahí, o sea, la revolución se podría decir como que ya nos estamos dando cuenta, ¿no? De que eso hay que tratarlo, que eso hay que ponerse con ello, que es un problema y que hay que plantarle cara. Pero de ahí a que estemos ya tratando eso, no, porque es verdad que a nivel de datos el dolor crónico sigue en aumento cada año. Hemos tenido la crisis de opioides en Estados Unidos hace nada. O sea, yo pienso que estamos empezando, la verdad. Soy optimista, espero que todo vaya a mejor, pero también hace falta mucha inversión en investigación, que tristemente pues no la está viendo tampoco. Y, y hace falta mucho esfuerzo todavía por parte de los profesionales y para cambiar el sistema actual. Claro, hay un poco el compromiso de uno mismo para mejorar como profesional y dedicarse un poco más a leer y a investigar, ¿no? Que ahora es Claro, mucho más fácil. individualmente, Ahora, individualmente, claro, pero yo creo que es un tema mucho más profundo porque es a nivel institución. de gestión sanitaria completa. Sí, así es. Y Mar, y la última pregunta, y si es posible responder, ¿qué consejos o alcances podrías dar a los estudiantes y profesionales para involucrarse en una atención centrada en la persona y cómo mejorar sus habilidades? Si es posible. Yo aconsejo, yo soy la primera que está estudiando, de verdad lo digo, que yo estoy empezando y que yo aconsejo, Pero los desde tu consejos los necesito yo perspectiva, también. de tu Si alguien tiene un experiencia, consejo. ¿cómo es que a ti te ayudó? ¿Qué cosas te ayudaron a llegar y involucrarte más en el estudio del dolor? ¿Qué crees que uno debería intentar desarrollar o adquirir para poder gestionar bien esto del dolor? Al final yo creo que es involucrarte con el paciente. O sea, no hay que, yo pienso que no hay que hacer nada extraordinario, simplemente hacer lo que parece que es lo mejor, que eso va a ir cambiando con el tiempo conforme vayamos evolucionando, pero hacer eso todo lo mejor que puedas. O sea, no tienes que hacer extraordinariamente una entrevista. Por ejemplo, todo el mundo cuando piensa en el tema de la entrevista clínica es como que buscamos
la historia clínica perfecta, ¿no? El modelo de historia que debería, y al final yo me he dado cuenta que no existe la historia perfecta, pero en el momento en el que estés con el paciente con la historia, tienes que ser tú el mejor profesional que puedas en ese momento. O sea, si estás con la historia, no intenta desarrollar el razonamiento clínico, la escucha activa con el paciente, no estés pensando en otra cosa, no estés intentando ya solucionar el problema, eso vendrá luego, pero céntrate en lo que estás haciendo en cada momento e intenta eso, hacerlo lo mejor que puedas. Y atención centrada en la persona, al final, es un eufemismo, pero es centrarte en la persona que tienes delante y no en solo en una espalda o no solo en unas cervicales o no solo, sino qué te está contando esa persona, qué te está queriendo decir, qué te está intentando, porque muchas veces los pacientes nos quieren decir cosas y a lo mejor piensas que no tiene relación con su dolor o que no, y ahí está nuestra labor de intentar ayudar al paciente a que exprese todo lo que el dolor es para él, todo lo que le preocupa en relación al dolor, sobre todo los temas íntimos a nivel sexual, hay muchos pacientes con alteraciones sexuales del sueño y todo que a lo mejor les da pudor contártelas porque piensan que no tienen relación con el tratamiento y necesitamos crear esa relación de confianza con el paciente para que sea capaz de contarte todo lo que pueda sobre su dolor para que tú tengas la máxima información para actuar. Pero yo pienso que no hay una fórmula mágica para ser profesional de dolor crónico. Primero, quitarte el miedo a los pacientes con dolor crónico, que parecen que son gente súper compleja, que nadie consigue mejorarlos, que no pueden mejorar con nada, que es como que los desahucian. Y realmente son gente como tú y como yo, que se han encontrado con un problemón que no saben manejar y que nadie les da herramientas. Pero no tenerles miedo, simplemente ponerte con ellos y ir solucionando problemita a problemita. O sea, no intentar solucionarle el problema del paciente de hoy a mañana, ni intentar saberlo todo sobre dolor crónico, porque es que ni yo lo sé ni lo voy a saber nunca tampoco, por mucho que me dedique a esto 24 horas al día, por mucho que me dedique a clínica, que escuche a los pacientes, que investigue. A mí se me escapan muchísimas cosas, me queda todo todavía por aprender, pero no por eso dejo de dedicarme a esto. Me da mucho miedo, tengo mucha incertidumbre y muchas veces síndrome de impostor, de decir, ¿y yo qué hago tratando a un paciente con dolor crónico? Pero es que esas son cosas que pienso que tenemos que lidiar con ellas, porque entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo de brazos cruzados y no trato a nadie? Porque no tengo el control total de todo. Es que eso no es realista pensar que lo vas a tener. Entonces, principalmente, tratar a las personas como personas, que que no son un dolor crónico andante, son personas con dolor crónico. Intentar entenderlos, intentar acompañarlos durante el proceso y mientras formarnos nosotros en eso todo lo máximo que podamos, pero igual que en cualquier otra cosa. Es Exactamente, mi visión y como yo intento hacerlo. exactamente. Siempre seguimos bajo una incertidumbre muy grande, no conocemos todo, hay que ser honestos en eso, y el paciente tiene que saberlo, que no podemos controlar todo, pero aún así podemos dar nuestro mayor esfuerzo para que esta persona Exacto. vaya, ¿no? Como dice Mosley, Y de verdad, hay que acompañarle en el proceso, ¿no? Hacer que ese camino sea lo menos tortuoso, lo menos difícil para esta persona. Dime, Mar, ibas a decir algo. que eso para los pacientes ya significa mucho. O sea, simplemente con que un profesional de la salud se implique con ellos y les diga, mira, esto es un cuadro muy difícil, pero vamos a ir poquito a poco, vamos a intentar buscar respuestas, soluciones a las cosas poco a poco iremos solucionando el puzzle, ¿no? Yo lo veo como un puzzle, hay muchas piezas, están interrelacionadas y lo que tú toques va a repercutir en todo lo demás. Pero es que eso ya para los pacientes significa mucho. O sea, Exactamente. que contigo se ponga alguien a intentar resolver el problemón que tú tienes y que percibes como problemón, eso es mucho para ellos. Entonces ya simplemente con eso, yo pienso que es muy fácil generar ya esa alianza, porque ya te estás implicando en su proceso y ya estás diciéndole, venga, no sé para dónde vamos, bueno, más o menos sabemos para dónde vamos, pero
no sé qué nos vamos a encontrar, no sé nada, pero vamos. Y eso Exacto. ya significa mucho. Sí, genial, genial, Mar. Te agradezco mucho por las 2 horas, casi 2 horas de charla. Bueno, antes de que nos despidamos, quiero avisar o comunicar a los compañeros que el próximo martes estará conmigo hablando también Rafael Escamilla Ugarte. Es un colega de México, entonces vamos a hablar con él y bueno, luego viene Javier al siguiente martes, entonces vamos a tener algunas charlas interesantísimas como la de hoy, que me alegra mucho haber iniciado este ciclo de conferencias contigo, porque en verdad te tengo una admiración muy grande. Muchas gracias, es mutuo. He visto tu trabajo y la verdad es que disfruto leyendo lo que escribes y las veces que te he visto en las conferencias también lo he disfrutado y ahora con mayor placer todavía el intentar entrevistarte y sacarte algunas respuestas. Te agradezco mucho, agradezco a todos los chicos que están aquí. Quizás podríamos activar nuestras cámaras para tomarnos una foto y tener un recuerdo por el Día del Perú, por favor, a mis colegas, a mis compañeros peruanos, a mis compatriotas. ¿Dónde está? A ver, activen sus cámaras, por favor. Nos tomamos una foto todos. Renzo con la guitarra, a ver, una canción. Mar, un momento, por favor. Yo no veo, yo estoy desde el móvil, con lo cual haces tú la foto. Yo te envío, no te preocupes. Activen sus cámaras, por Vale. favor, todos. Y vamos a una foto. No sean tímidos. Con la bandera del Perú, a ver, con los polos. Espérate un momentito. Hay un mensaje. Germán, también sales tú. Gracias, gracias a todos. Gracias, Mar. Muchísimas gracias, de verdad. Para mí es un placer poder hablar de esto y compartir con vosotros, que me escuchéis ya es mucho, vaya. De verdad, cada una de las personas que habéis estado, aunque haya sido un ratito, espero, espero haber aportado algo y muchísimas gracias a ti, Miguel, de verdad, por pensar que podía aportar algo, por confiar en mí y por iniciar el ciclo conmigo. Para mí es un honor y espero poder ir a Perú dentro de poco, cuando nos dejen. Claro, cuando nos dejen por ahí, vienes a Perú. Algo me contaste es que tenías familia en Perú, así es que será Sí, motivo, mis tíos viven allí entonces será motivo para que nos vengas a visitar. Gracias a y todos, gracias, espero. Mar. Un abrazo enorme, cuídate Gracias, de mucho verdad. y nos Un estamos abrazo comunicando. Chao, y que gracias. disfrutéis el resto del día. Arriba Perú. Chao. Gracias. Cuídate. Chao, gracias.